Dios les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar, hermanos, por medio de este video para compartir la palabra de la gracia del Señor, para traerles una palabra que nos exhorte, que nos edifique, que nos consuele. He estado hablando acerca de la unidad, porque en todos los ámbitos, en todos los terrenos donde hay unidad, es una señal que va a haber victoria. ¿Por qué? Porque se tiene una unidad. Eso puede verse en los hogares, puede verse en los trabajos, puede verse en las iglesias, entre los políticos también. Cuando se unen y piensan lo mismo, seguramente que habrá victoria. Y he estado hablando por unas semanas acerca de la unidad y que Dios quiere bendecir solamente a través de aquellos que se unan, que el cuerpo se una a la cabeza. Primero a Dios y después al que Dios ha puesto o ordenado como cabeza de una iglesia, al varón que Él ha designado. Por eso es que quiero compartirte lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 35, y vas a ver allí que el Señor llama a dos varones, a uno que se llama Bezaleel y a otro que se llama Aholiab. Y hay veces uno se hace la pregunta, porque hay veces uno tiene que emplear gente para la obra del Señor que otros cuestionan que no deberían de trabajar, que no deberían de ser parte de la obra que se está construyendo. Pero si usted se da cuenta, ahí en el capítulo 30 del capítulo 35 de Éxodo, usted se va a dar cuenta que el Señor mismo dice que ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces, si nos detenemos ahí un poquito de lo que le estoy hablando, y usted después despacio hace sus notas para que usted por medio del Espíritu saque sus enseñanzas y sus prédicas, pero yo nada más lo que trato de ponerles es un fundamento, y usted va a sobreedificar sobre lo que usted oiga hoy. Entonces el Señor le dice a Moisés que Él ha llamado, y ha llamado por nombre a este varón que se llama Bezaleel. Y Bezaleel quiere decir bajo la sombra de Dios. Y fíjese que él viene siendo nieto de Ur, porque ahí lo lee usted, perdón, que venía de la descendencia de Ur. Porque Dios sabe honrar, hermanos. Dios sabe honrar al que lo honran a Él, o los que honran a los siervos que Él ha puesto, a los siervos que Él ha llamado. Y si usted tiene memoria, Ur acompañó a Moisés al monte cuando Josué estaba peleando contra Amalek. Y cuando se cansaban los brazos de Moisés, uno de los que le ayudaban a sostener los brazos en alto era Ur, y el otro era Aarón. Entonces, ahora que usted mira que Dios ha llamado a Bezaleel bajo la sombra de Dios, es porque está recompensando a aquel varón
que en su momento a su siervo, cuando lo vio que se estaba debilitando, no dejó, porque iba a perder Josué abajo en la batalla contra Amalek. Pero Dios, según dice la palabra, no deja sin recompensar a aquellos. Nunca se olvida Dios, nunca se olvida. Él sabe quién en su momento tú viste al siervo, al líder, a tu pastor, y te vistes. Dios mismo te motivó a, sabes que es tiempo de ayudar, como lo hizo con Moisés. Sus manos se le estaban cansando porque le tenía sostenida la vara, y le habían ayudado, le habían puesto una piedra debajo para que se sentara. Pero estaba allí siendo parte de ese equipo para que se obtuviera la victoria abajo con Josué. Abajo se estaba peleando físicamente y en el monte se estaba peleando espiritualmente. Por eso es que la persona que no se ve triunfar en el mundo espiritual, cualquiera que sea la batalla, no lo va a ver en lo natural, porque eso representa que estaba la batalla espiritual arriba con Moisés, con Aarón y con Hur, y abajo estaba la batalla física, que es la de Josué, con su espada para deshacer a Amalek. Pero ahora que usted mira que se está construyendo el tabernáculo de Moisés, y Moisés, a él se le dan las instrucciones, pero Moisés nunca agarró una pala o algo para construir, no. Él delegó, pero delegó la gente que Dios le dijo. Por eso es que la importancia que uno como siervo de Dios tiene que tener y pedirle a Dios el discernimiento. Por mucho que traiga una persona o se le vea un talento, o se le vea un ministerio, o se le vea una vocación que pueda aportar para la obra, pero si no tiene el llamado de Dios, de nada sirve que se vea un talento de cantar, un talento de servir, cualquiera que sea el talento para enseñarle a los niños, todo lo que sea que vienen a decirle a uno, pastor, yo quiero servir en esto. Fíjese que yo tengo tal talento. Pero aquí lo que estamos viendo de parte de Dios por la palabra en la unidad es que le dice a Moisés, yo a este joven lo he llenado. A Bezaleel, bajo la sombra de Dios, su significado, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en artes para proyectar, imagínense, diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, no se ofreció este joven a Moisés, yo tengo estos talentos y puedo aportar para el tabernáculo. No, Moisés no hizo eso porque fue Dios que le dijo que había llenado a este varón Bezaleel para que construyera. Pero si usted se da cuenta que en todo lo relacionado con el tabernáculo, solo eran las familias de los sacerdotes los que participaban. La familia de Moisés, la familia Leví, la familia arónica. Ellos eran los encargados, los coatitas, los meraritas, los gersonitas. Solo ellos eran los encargados, sí, los encargados en oficiar, en llevar los ritos y la ceremonia. Pero aquí Dios está llamando y le está diciendo a Moisés que ha nombrado a este varón
para que construya, para que diseñe, para los proyectos, para que pueda. Era un varón que le he dado inteligencia y sabiduría, dijo el Señor, para grabar en piedra, en madera, para poder trabajar en piedras también. Entonces, pero nunca vino él y se ofreció, sino que le dio la orden el Señor a Moisés: emplea a este, pero no solo que lo emplee como obrero, sino como un maestro de maestros, un maestro de gente que iba a llegar a trabajar, porque estaba proyectado también para poder enseñar. Saber trabajar con plata. La plata es tipo de redención. Saber trabajar con oro. El oro es tipo de lo divino. Y saber trabajar con bronce también. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, todo lo que dice que puede trabajar con piedras y todo en madera y todo, y la madera es tipo de humanidad. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que él va a ser cabeza, este varón va a ser cabeza para los diseños y todo lo que Dios le había mostrado a Moisés cómo debía de construirse. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es la lección de trabajar en unidad, porque hay gente que puede ser que a mí en mis sentidos no me parezca que lo debo de poner a este vaso, sea un varón, sea una hembra que trabaje ahí en cierto tipo de oficio, pero aquí que usted mira que este varón no tenía nada que ver con la tribu de Leví ni con la tribu de los sacerdotes. No era un gersonita, no era uno de Merarí, no era un coatita. Mas sin embargo, Dios llama a un hombre de la tribu de Judá, que la tribu de Judá no eran llamados para hacer las cosas del tabernáculo. Eso era para los levitas, pero usted se da cuenta que en el orden de marcha, Judá caminaba primero. Ellos iban con su bandera primero. Pero el otro joven que se emplea allí es Aholiab. Y Aholiab, si usted lo lee allí, dice que es de la tribu de Dan. Y la tribu de Dan en el orden de marcha era el último. La tribu de Dan. Y este varón Aholiab, que también es lleno de sabiduría para trabajar en el tabernáculo de Moisés, es porque Dios no hace sección de personas. Hay veces he aprendido con los años que Dios me dice: no menosprecies este vaso yo te lo he traído para que te ayude en la obra. Tal vez no es de los que tú piensas que puedan servir pan, o de los que tú piensas que no pueden traer el aceite o alguna otra cosa de la obra de Dios, como lo eran estos dos. Si hubieran dicho los levitas: ¿y estos por qué son cabeza de la construcción del templo, de los diseños y todo, cuando no son levitas? Ellos no iban a participar, estos dos varones no iban a participar en las ceremonias. Eso ya les correspondía a los levitas en sus turnos. Pero lo que Dios nos quiere mostrar, que en una unidad Dios no hace sección de personas, que de vez en cuando van a venir gente que el Señor me va a revelar a mí y yo te lo traigo. Puede ser que a la gente no le agrade por lo que los pensamientos que puedan tener de esa persona. Por eso es que usted mira a un varón de la tribu de Judá, pero él no iba a llevar la sangre al lugar santísimo. Él iba a hacer los diseños. Ellos dos iban a ser encargados de hacer todo el tabernáculo para que los otros funcionaran,
Es que es el problema, que a veces nosotros queremos menospreciar algo que Dios nos está diciendo, ocupa este vaso. Y uno por sus sentidos dice, no, porque tiene una reputación que no es. Y entonces allí donde nosotros perdemos, pero si Dios nos dice, este es de la tribu de Judá, pero a este yo lo he llenado de sabiduría, lo he llenado del Espíritu de Dios para proyectar, para trabajar con oro, para trabajar con plata, para trabajar con bronce, para trabajar con madera, para trabajar con piedras, y a Goliat también. Ellos no iban a participar de los ritos de los animales y nada de eso. Pero sí eran los cerebros en cuanto a saber, porque puede ser que ellos no sabían nada que era sobre trabajar o oficiar con los ritos, la ceremonia, pero tampoco los levitas tenían la sabiduría que estos dos varones tenían, que Dios los había llenado de esa sabiduría. A uno de la tribu de Judá y a otro de la tribu de Dan. Usted sabe la profecía que se dio sobre Dan, que sería como serpiente junto al camino, sería como que le mordería los talones al caballo para que se cayera el jinete. Pero eso no hace al Señor que no tome en cuenta a algunos de ellos para trabajar en la obra. Como usted vio que Dios derramó un juicio sobre Coré, y se fue Coré con su familia esos de ese tiempo y se los tragó la tierra. Pero si usted lee salmos, hay salmos de Coré, pero de los descendientes de Coré, porque siempre la misericordia de Dios es grande. Y aunque nosotros pensemos, no deberían de poner esta persona, es que no vamos porque yo quiera, digamos, como pastor poner a alguien, sino que porque Dios me dice, esta persona yo la traigo con este tipo de ministerio, o lo traigo con este tipo de don, o este tipo de lo que el Señor le haya dado a la persona, una vocación, qué sé yo. Pero también nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque no todos son llamados a trabajar, aunque tengan el talento, aunque tengan una vocación. Porque si yo me dejo ir porque veo que tienen talento o tienen una habilidad para hablar, porque hay gente que tiene habilidad para hablar, como la comparación de Moisés. Moisés dijo que él no sabía hablar, pero quien tenía la habilidad de hablar era Aarón. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que entendamos hoy esa unidad, pero esa unidad va a incluir personas que a nuestro parecer Dios nos da, pero que nosotros creemos que no deberían de trabajar para la obra. Pero déjame decirte algo, porque la palabra de Dios nos está enseñando hoy, a ti y a mí, que Dios va a bendecir cuando yo pueda oír la voz de Dios y decir a esta persona, ponlo a trabajar en esto, porque este obrero yo te lo estoy trayendo, o esta obrera ahí que trabaja en el tabernáculo. Entonces sí, y estarán los que harán las cosas como los sacrificios y otras cosas, estarán los predicadores, estarán, como dice el libro de Corintios, estarán los que hacen sanidades, estarán los que hacen milagros, estarán los que hablan lenguas, todos, pero todos unidos hacemos un solo cuerpo. Y ahí es donde Dios en este 2024, Dios va a bendecir a gente que se encuentre en ese tipo de unidad. Entonces, cuando vemos gente como Bezalel,
bajo la sombra de Dios, un hombre de la tribu de Judá, que ellos eran solo para producir los reyes. De Dan, pues no era más que el representante grande que tuvo Dan, fue Sansón. Y usted ya sabe el desastre que pasó con Sansón. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y queremos llegar a algún lugar, para que Dios nos bendiga y nos vea, porque en este año 2024 caminemos en una unidad. Si tú no estás caminando en tu iglesia, en una unidad, difícilmente vas a poder sentir el impacto de la bendición de Dios. Puede ser que vayas en el grupo, pero que no recibas lo que Dios quiere darte porque vas en desacuerdo con cosas personales o secretas en tus pensamientos, tu forma de ver las cosas, y así no puedes esperar recibir una bendición. Hay otros personajes que también llegan a la congregación, llegan a un trabajo, llegan al hogar, porque todo esto tiene que verse. Si en el hogar no hay esa unidad, difícilmente también va a poder recibir una bendición cuando Dios ha llamado, porque Dios dice: yo voy a honrar a los que me honren. Como Dios termina honrando a este joven Bezaleel, nieto de Ur, que le ayudó a Moisés en su momento, y Dios lo recompensa llenándolo de sabiduría, llenándolo del Espíritu de Dios y dándole el talento para todos esos diseños que mostraba el templo de hacer. Y no puedo hablar en detalles hoy, como dijo el apóstol Pablo, sobre todo eso que hicieron ellos, porque todo eso es un misterio. Entonces, pero también tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que quiere o pretende venir a trabajar junto a los que están construyendo. Y dice que quieren unirse al proyecto, quieren unirse a la visión del líder, quieren trabajar juntos con nosotros, incluso van a llegar contando cosas sobrenaturales, sueños o visiones que tuvieron, que Dios los encaminó a la obra y llegaron directamente guiados por Dios para llegar a trabajar juntos con los obreros que están ahí ya trabajando con años en la obra. Y eso fue lo que pasó cuando el Señor puso en el corazón a Nehemías de reconstruir Jerusalén, de levantar los muros otra vez, de levantar las puertas que estaban quemadas. Pero se acercaron unas personas que pretendían trabajar con Nehemías y les dijeron: queremos trabajar con ustedes porque queremos también ayudarles, ¿verdad? Y ser parte de la obra de lo que ustedes están levantando. Pero este que se llamaba Tobías, y que estaban ahí metidos queriendo ayudar, Tobías queriendo ayudar, el árabe, y otro que estaba también queriendo ayudar. Y estamos viendo nosotros a Sanbalat, que cuando nosotros miramos, y usted lo va a encontrar en Nehemías 4:6 al 8, que llega el enemigo pretendiendo trabajar. Y queremos trabajar. Mire, pastor, yo tengo una preparación, sé cantar, o soy músico, o soy esto, soy aquello, y Dios me usa en esto. Y llegan con muchas cosas pretendiendo querer trabajar. Y en eso, sí, Dios
Dios va a bendecir la unidad. Como he dicho aquí hubo una combinación de levitas con los de Judá y con los de la tribu de Dan. Pero la cosa es que cuando estos hombres oyeron que Nehemías estaba ya levantando el muro, se querían meter a querer trabajar con ellos, y eso es lo que pasa. En estos años he aprendido yo que gente que llegó y que tenía actitudes y que la gente se admiraba cómo predicaban, cómo enseñaban, y la gente quería ser como ellos cuando después de algún tiempo ya no fueron aquellos que la gente creyó, o que yo mismo en esos años de aprendizaje no lo discerní profundamente. Entonces también es cierto que tenemos que tener cuidado a los que pretenden querer unirse a un proyecto de Dios, pero en su corazón y sus intenciones íntimas es destruir y no de edificar. Porque la gente tiene muchas cosas en su corazón y hay veces llevan actitudes de venganza, llevan actitudes de yo esta iglesia, hay gente que anda de iglesia en iglesia solo para destruir. Sanbalat, Tobías y el árabe, ellos no querían que los muros se levantaran, pero estaban pretendiendo, y así en la iglesia usted puede ver la gente danzar con usted, aplaudir con usted, levantar las manos con usted, abrazarlo, decirle Dios le bendiga, estamos en el amén, pero dentro llevan un espíritu para destruir y para dividir las iglesias. Entonces cuando la palabra del Señor nos marca y miramos por medio de las escrituras lo que el Señor nos dice en su palabra, cuando dice en el libro de Nehemías que nadie se llama por sí mismo, sino aquellos que Dios llamó, como llamó a Aarón, dice Hebreos 5:4. Nadie toma nombre por sí mismo. Por eso es que cuando Coré quiso desafiar a Moisés, cuando él quiso desafiar a Moisés y levantarse contra la autoridad de Moisés, Moisés le dijo, yo no me llamé a mí mismo, a mí me llamó Dios. Y por eso fue que Coré terminó yéndose vivo al infierno, al Seol, al sepulcro, cuando se abrió la tierra. Entonces cuando la gente viene y no las ha llamado Dios, aunque tengan lindos talentos quizás naturales que de nacimiento los traen, pero que en el reino de Dios no están llamados para esas cosas. Entonces en eso también tenemos que tener, yo como pastor tengo que tener ese cuidado. Ten cuidado con esa persona, porque esa persona es muy carismática. Carismática, una persona que, como Absalón, que sabe seducir, que sabe robar corazones del pueblo, va siempre a robar a las iglesias ovejas y las convence que él es mejor que el líder que tienen. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, tenemos que entender, amados hermanos, Dios nos quiere unidos, pero también Dios nos dice que tenemos que tener el cuidado de discernir los que pretenden trabajar con uno y quieren destruir, porque prefirió Nehemías tener un grupo de obreros que ni dormían, porque trabajaban de día, dice, en los muros y de noche servían de centinela, o sea que 24 horas trabajando, que emplear gente que usted le va a ver con talentos, con carismas, como Absalón, pero es dividir o destruir
las obras del Señor. Entonces, yo quiero que entiendas hoy, hermano, con esta palabra, ¿qué hay en tu espíritu? ¿Te sientes parte de los que Dios ha llamado con tu talento para una obra, o eres tú el que ofreces lo que tú crees tener de Dios? Eso solo tú lo puedes saber, porque siempre dice la Biblia, por los frutos. Si no hay consistencia, si eres un servidor y no tienes consistencia, si eres alguien que se te pone a predicar y no tienes consistencia, no perseveras, aunque un día la gente te alabe y te aplaude por una enseñanza, no sirve de nada. No sirve de nada. Sí, bonito el talento, pero no se le sabe dar mantenimiento con el Espíritu de Dios. Yo quiero dejar hoy esta enseñanza para ti y para mí. Discierne lo que Dios te ha dado: cantar, músico, servir, pero antes que todo examina tu corazón. Si todo lo que haces en el templo lo haces sin murmurar, sin quejarte, no importa el clima, no importa la distancia, tú eres de los que aman tus responsabilidades. Te trajo la palabra el pastor Ricardo Torres desde San José, California. El Señor los guarde y los bendiga. Amén y amén.